Dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía de la ciudad entregada a la idolatría. Ese pasaje está en 17:16 de los Hechos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, escuche bien, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomando, dice, a Pablo, se lo llevaron al Areópago. Allí lo pusieron en medio del Areópago para que Pablo le siguiera hablando. Porque dice la palabra: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es a quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Quiero centrarme un poco con respecto en el versículo 21, donde dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Era una costumbre. En esa época había muchos filósofos, y ellos aprovechaban estas circunstancias para sentarse en reuniones públicas y exponer el conocimiento que cada uno de ellos tenía, transmitirlo a los atenienses y a los residentes allí en la ciudad. Y cuando a Pablo aparece en el escenario, lógicamente que era otra oportunidad para seguir ampliando el conocimiento que ellos hasta el momento tenían. Sin embargo, no les pareció a ellos el personaje muy significante, porque dijeron, lo entendieron y lo miraron como un loco. Y dice: parece que es predicador de otros dioses. Sin embargo, vamos a oírlo para ver qué trae. Y Dios, como no se queda corto en ninguna circunstancia, ya Pablo tenía el mensaje de parte de Dios para transmitírselo a ellos. Y cuando le dan la oportunidad en el Areópago para oírlo, entonces Pablo les dice: varones atenienses, veo que vosotros sois muy religiosos. Observo, dice el apóstol San Pablo, hallé un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es aquí donde ellos comienzan entonces a interesarse en este mensaje, porque Pablo estaba usando de esa inscripción que ellos tenían en uno de los altares, porque Atenas estaba lleno de altares por todas partes, santuarios donde habían altares. Y Pablo, aunque pudo ver muchos, le llamó la atención fue este:
porque era la oportunidad precisa para hacerle entender a esa gente que estaban adorando un Dios el cual ellos no conocían, pero precisamente era el que el apóstol Pablo había conocido. Y no lo había conocido de cualquier manera, porque él mismo testifica: el evangelio que yo recibí, no lo recibí por manos de hombres, lo recibí directamente desde el mismo cielo. Era un testimonio de primera mano. Y por eso es que este hombre se enardecía en la ciudad de ver tanta idolatría. Y es lo que quiero en esta mañana, que se entienda un poco, porque a mi manera de ver las cosas hoy y bajo la dirección de la palabra de Dios, estamos observando un panorama similar. Parece que el mismo Pablo hubiera estado con nosotros en esta época. No es de desconocimiento para nosotros el que en cada uno de los barrios, de las cuadras de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, hayan santuarios donde se adoren a dioses que no conocen. Por eso el reto para nosotros hoy no es tanto, porque parece que ese ímpetu de evangelismo y de ir por las almas a hablarles de Cristo lo ha bajado esa manera de pensar o de ver las cosas. Porque ya hoy nos vamos encontrando no con un mundo inconverso que nos están tirando piedras en los templos. Hoy estamos enfrentándonos a un mundo donde cada uno está haciendo su propio santuario y adorando a dioses que ni siquiera conocen. Eso parece que para nosotros ha sido motivo de bajar ese ímpetu, como decía, para seguir hablando, porque parece que nos hayan cerrado el círculo de evangelismo o de hablarle a las gentes de Jesucristo. Y tal vez nos hemos desviado un poco a lo que los atenienses y los residentes allí presentes hemos traído nosotros ahora, ese pensamiento de escuchar algo nuevo. Si bien es cierto, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos. Nosotros no pretendamos estar pensando que cada vez que se pare un hombre, una mujer o un niño, un anciano en un templo como este, como los nuestros, a enseñar la palabra de Dios, allí entonces, como dice el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 4, 3 y 4, el comezón de oír la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo 4, 34. ¿Qué dice? Dice la Biblia, 2 de Timoteo 4, 3 y 4, perdón. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, dice el apóstol a Timoteo, cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo más peligroso, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, ya esto lo hemos escuchado repetidas veces. Así es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento escuchamos al Señor diciendo: la repetirás a los hijos de tus hijos. Y ahora el apóstol Pablo, en la época de él, dice: no me cansaré de decirle siempre lo mismo. Mientras las cosas no cambien,
hay que estar repitiendo lo mismo. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo a los hermanos de esa época. Y voy a estar insistiendo hasta que vea, como en otras ocasiones, a los tesalonicenses, por ejemplo, me gozo, dice, que aunque yo no esté presente con ustedes, acá desde la distancia y en mis persecuciones, me han traído la noticia de cómo perseveran en el Señor y cómo siguen fielmente a Dios. Pero a raíz de esa comezón que en nuestra época es más palpable que en la época de Pablo, comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias. Como hay tanta gente con ese deseo, como los atenienses, de querer escuchar cosas nuevas y no de estar atento a lo que la palabra de Dios, a la sana doctrina, a lo que este libro nos ha enseñado desde que llegamos a los pies del Señor, y muchas gentes consagradas a Dios, maestros nuestros dentro de nuestra iglesia que nos enseñan, maestros de escuela dominical, nuestros padres que nos han enseñado, como en el caso de Timoteo y aún en el caso nuestro de nuestra época, nos han enseñado la sana palabra de Dios. Pero a raíz de esa multiplicación de oidores, lógicamente enseguida viene con esa bonanza, gloria al Señor, el aprovechamiento de los maestros que habla el apóstol San Pablo. Demos una alabanza al Señor. Esa bonanza hay que aprovecharla, y muchos incautos han caído en esa red de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos predicadores, de las falsas profetisas. Han caído en esa red a raíz de querer estar escuchando algo nuevo, diferente a lo que ya hemos oído desde el principio. La palabra de Dios es una palabra que se renueva cada día. Así como el águila llega el momento en que tiene que quitarse su pico y sus garras, sus plumas, y luego tiene que esperar un proceso para renovarse, para seguir con vida. Nosotros cada día esta palabra nos renueva y no tenemos necesidad de estar escuchando mensajes diferentes a los que la palabra de Dios nos muestra y en los que hemos sido enseñados desde el principio. Una alabanza para el Señor. Aprovechando por los maestros esa bonanza de oír, de oidores, predicando lo que la gente quiere escuchar, porque eso es lo que pasa. Cada uno se va acomodando de acuerdo al mensaje, y de esta manera se va desviando la verdad del oído de aquellos que en principio comenzaron a entender este mensaje, y no lo que el Espíritu Santo dice, que es el que por medio de la palabra nos habla. El Espíritu Santo es y seguirá siendo nuestro maestro. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Porque ninguno de nosotros, por muy elocuente que seamos, por muy intrépido que seamos, no conocemos los pensamientos ni las malas intenciones que hay en el corazón de cada uno. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Por eso nuestro maestro debe ser siempre el Espíritu Santo. Y Dios usa hombres, usa vasos, gloria al Señor, que han sido llenos del poder del Espíritu Santo. Comezón de oír está haciendo muchos estragos en la vida de mucha gente, tanto que se están escuchando doctrinas de demonios. Y no solamente personas de afuera. Como hoy tenemos, no tenemos la oportunidad que hoy tenemos la oportunidad que no tuvo Pablo en su época.
¿Cuánto tiempo duraba para llegarle una carta a una iglesia? Hoy en día no. Hoy en tiempo real podemos escuchar los mensajes que queramos. Prendemos el radio, hay emisoras, hay programas en emisoras que transmiten programas religiosos. La televisión lo mismo, internet lo mismo, los periódicos también, las revistas por todas partes. A raíz de ese comezón de oír, se está aprovechando esta circunstancia. Pero se está haciendo mucho estrago, porque hay gentes que ya han sido atrapadas por doctrinas de demonios. Y eso no es invento de los predicadores ni mío en esta mañana. Eso lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 4:1. Leamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y quiénes son los apóstatas? El que no ha creído en el Señor nunca, el inconverso, o es el que alguna vez ha estado caminando con Dios. Entonces el apóstol se dirige a Timoteo advirtiéndole, y en esta mañana nosotros seguimos siendo advertidos por esta palabra, porque vuelvo e insisto, hoy más que nunca es palpable lo que el apóstol San Pablo quiso proyectarle a Timoteo para que lo enseñara a la iglesia. Hermanos, tenemos que desaprendernos de esas actitudes que muchas veces adaptamos a nuestra vida o comportamientos que lo que hacen es degradar nuestra vida espiritual. Le decía a un hermano conversando con él, estamos más enamorados hoy en día de la gracia que Dios ha depositado en cada uno, porque Dios le da gracia a cada quien. De pronto unos hablan duro, otros hablan despacios, otros saltan, otros están quietecitos, otros gritan, otros saben interpretar bien las cosas, como los hermanos, por ejemplo, que hemos tenido en este año, que han pasado por aquí, hombres servidores de Dios, que se prepararon para servir a Dios, y hoy Dios los tiene en alta estima, hoy Dios los tiene por el mundo sirviéndole, porque le ha dado a cada uno la gracia. Pero Dios a usted también y a mí nos ha dado una gracia. Gloria al Señor. Y de acuerdo a esa gracia, Dios nos usa. Pero no podemos enamorarnos ni estar siguiendo la gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, sino en su palabra bendita. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista. Es lumbrera a mi camino. Ella es la que no me deja tropezar. Ella es la que no me deja andar en oscuridad. Cuando yo tomo esa palabra, la tomo en mis manos, la meto en mi corazón y la pongo como lámpara para que me guíe, de seguro que nada ni nadie nos hará tropezar. No tendremos temor de pronto de ser alcanzado por cualquier doctrina, por cualquier viento de doctrina. No tengamos temor de eso mientras tengamos en nuestro corazón la palabra de Dios usada y transmitida, porque dice la Biblia que la palabra es la espada del Espíritu. Esa palabra, como decía, está allí redarguyendo nuestras vidas. ¿Qué es redarguir? Es derribar todo argumento que cada uno de nosotros, de una manera personal, puede ser jactanciosa, orgullosamente, creyendo de que somos capaces de interpretarla a nuestra manera, por nuestro conocimiento. Pero estamos equivocados. Allí estamos equivocados. Pero en esta mañana, sea el Señor el que nos ayude para seguir entendiendo que cuando venimos a sentarnos a oír la palabra de Dios,
La vamos a oír atentamente, como dijo Santiago. Es una recomendación importante para nosotros y a través de nuestra vida espiritual se nos ha venido haciendo esta recomendación. Algunos tal vez se han afianzado de ellas, otros han hecho caso omiso, pero cada uno dará su fruto a su tiempo. Por eso dijo el Señor: por sus frutos lo conoceréis. Porque el sembrador salió a sembrar y regó la semilla. Y en uno de esos apartes que cita la Biblia de la parábola del sembrador, dice que una logró surgir, pero vinieron los afanes y la ahogaron. Los afanes y las riquezas de este mundo la ahogaron. Así vemos de pronto en la iglesia muchas personas que comenzamos con entusiasmo, personas que hacíamos muchas cosas dentro de la iglesia y que Dios de pronto los usaba. Pero a medida del tiempo, los afanes, las riquezas fueron ahogando. Porque de pronto estamos entendiendo que hoy no es necesario hacerlo, pero hoy más que nunca, porque el mundo necesita y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque nosotros tenemos la verdad, y la verdad es la que hace libre al hombre, y esa verdad es Jesucristo. No pretendo pensar que solamente este grupo o solamente la iglesia pentecostal tenga la verdad. Hay mucha gente en el mundo que conoce la verdad de Jesucristo, se han bautizado en el nombre de Jesucristo, aleluya, han recibido el Espíritu Santo y obedecen la palabra también como nosotros. Pero cuán importante es eso. Cuán importante en esta noche, en esta mañana, ojo, que prestemos atención a este mensaje. Porque es posible que en esta mañana, en medio de nosotros, pueda mucha gente que ya están al filo de la espada, de irse o de estar pensando que ya habían perdido mucho tiempo. Hoy me acordé también de una persona que estuvo con nosotros aquí, que nos enseñó, que nos bautizó, que nos casó, nos predicó, nos enseñó la verdad de Jesucristo, y luego se convirtió en un apóstata de la verdad. ¡Qué tristeza! Una persona que tenía el conocimiento pleno en su vida y en su corazón de que lo que enseñaba y predicaba era la verdad, pero a causa de estar prestando el oído, por causa de estar prestando el oído a esas enseñanzas, a esas doctrinas de demonio, terminó muy mal, lamentablemente. No me alegra, me da tristeza, porque estoy seguro que fue un hombre que conoció la verdad, pero terminó muy mal. Hermanos, nosotros aquí en la iglesia no estamos jugando a nada. Estamos jugando a que un día el Señor viene por una iglesia, y esa iglesia debe ser purificada. Esa iglesia debe ser justificada por ese Señor glorioso que entregó su vida por nosotros. Por lo tanto, nuestro oído debe estar atento a esas enseñanzas, a esas enseñanzas que se nos transmite mediante la unción del Espíritu Santo. O cuando tú en tu casa te pones a leer la Biblia, de seguro que Dios te habla, porque de pronto ahí estás solito y estás pensando de que Dios no está allí. Sí, Dios te está hablando por medio de su palabra. ¿Cuánta gente le han regalado una Biblia? De pronto no sabe nada de teología, no sabe nada de hermenéutica, no sabe nada de homilética, pero el Espíritu Santo le revela la verdad. Por eso vuelvo e insisto, nuestro maestro debe ser siempre el Espíritu Santo. Que pase lo que pase, nosotros siempre estaremos de este lado. Demos una alabanza al Señor. Lo dicho por Dios siempre es refutado por el mal, como desde el principio, con que Dios ha dicho. Eso hoy, con respecto a ese oír, a ese comenzón de oír, es una de las frases que podemos escuchar.
Como esa frase que se hizo célebre en nuestro país: usted no sabe quién soy yo. Lo que pasa es que la Biblia, o lo que pasa es que Dios al principio decía así, pero no, ahora no es así. Ahora las cosas son diferentes, pero los fundamentos no cambian jamás. Si en esta mañana usted se diera la tarea de quitarle todos los cimientos, el fundamento a este edificio, lo más seguro es que se caiga. Lo más seguro es que pase eso. Por eso, el verdadero contexto del versículo que nosotros recitamos siempre, que lo hemos tomado para hablar siempre en las reuniones de pareja, cuando dice el Señor: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero no solamente dice que edificó sobre la roca, dice que cavó y ahondó. Es decir, ese fundamento quedó profundo y no era sobre cualquier terreno, estaba fundado sobre la roca. Y nosotros de la misma manera, aleluya, hemos sido fundados sobre ese fundamento. Y el fundamento está puesto. Ya nadie de nosotros debe estar inventando cosas que Dios no nos ha dicho. No tenemos que estar inventando fundamentos diferentes. Nosotros tenemos que estar edificando sobre el verdadero fundamento, que es Jesucristo. Y dice: y el que sobreedifica, mucho cuidado cómo sobreedifica. Gloria al Señor. Lo que pasa es que ahora ustedes, o los pentecostales, o ustedes los evangélicos de hace entonces una época, ustedes vivían de otra manera y pretendían interpretar la Biblia de esta manera. No se trata de eso. Ahorita, cuando los hermanos estaban haciendo aquí la presentación del sonido, la hermana Rayén, estaba yo pensando en eso. De pronto el Señor en su época, o los apóstoles no tuvieron en su época un sonido como esto. No pretendemos nosotros ahora decir que no lo podamos usar. Claro que sí. Pero si hoy alguien te dice que no es necesario recibir el Espíritu Santo, no podemos decir lo mismo. Si alguien nos dice que no se debe vivir en santidad, que vivamos de cualquier manera, no podemos decir lo mismo. ¿Por qué? Porque esos son fundamentos, son estructuras de nuestra vida. Porque a partir de ahí usted puede sobreedificar de cualquier manera según los diseños que el Señor ha entregado en su palabra. Recuerde que Noé, edificó el arca con unos diseños que Dios le había entregado, con centímetros incluidos. Y Dios de la misma manera a su iglesia le ha dicho por medio de su palabra cuál es la manera en la cual nosotros debemos conducirnos. Y de ahí nos vamos a aferrar, porque estamos aferrados a la palabra sana de Jesucristo. Y de ahí no nos saca nadie, porque vamos a seguir creyéndole a Él. Vamos a seguir creyéndole a Él. Aleluya. ¿Cómo hacemos para cambiar los fundamentos? Ya están puestos. Aleluya, aleluya, aleluya. Este comezón de oír ha hecho que algunos se vuelvan autosuficientes del conocimiento. Lo repito, este comezón de oír ha hecho que algunos se vuelvan autosuficientes del conocimiento. Santiago dice, 1:21, en uno de los apartes del versículo: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Escuche esa expresión. Lo que pasa es que nosotros, cuando leemos la Biblia, leemos rápidamente y no alcanzamos a detectar las perlas que hay en ella. Pero una sola palabra
Una expresión de la Biblia puede cambiar el rumbo de nuestra vida para bien. A mí me pasó y me sigue pasando, con testimonios que cada uno de ustedes tiene. Así será. Dios habla, hermanos, y no solamente en la doctrina, sino en todos nuestros aspectos y en nuestra manera de vivir, sino que nosotros no estamos atentos a la voz de Dios muchas veces. Nos hemos acostumbrado a oír y no a digerir, y a nosotros allá sentarnos allí en la casa a leer la Biblia y a considerar los mensajes que escuchamos cada día. El salmista en el capítulo 1 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Pero de quién dice eso? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el salmista, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y es entonces cuando dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo he visto los árboles que están a la orilla de los ríos, de los caños. En toda época los ve usted verdecitos y frondosos. Verdecitos y frondosos. ¿Y usted cree que la hoja de ese árbol no se cae? Claro que sí se cae. Lo que pasa es que usted cada vez que va, lo ve allí verdecito. ¿Por qué? Porque tiene una corriente que siempre lo está sustentando y lo mantiene de esa manera. Y la apariencia que siempre nos da es que nunca esas hojas se caen. Pero vaya a la orilla del río. ¿Cuántas hojas han pasado por las corrientes de los ríos y de los caños? Pero allí permanece el árbol. Mientras nosotros estemos plantados junto a las corrientes. Por eso dijo el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mientras usted y yo estemos plantados a la orilla de esas corrientes que saltan para vida eterna, la gente tendrá que vernos siempre frondosos y verdes y llenos de frutos, en el nombre del Señor Jesucristo. Una alabanza para el Señor. Una alabanza para el Señor. Entonces este comezón de oír no nos puede hacer autosuficientes del conocimiento. Hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Cuando a alguien le hacen un implante de un órgano, ¿qué hacen? Le sacan el órgano, por ejemplo, en el caso del corazón, que se denomina operación de corazón abierto. Pero cuando se trata de un implante, es cambiarle ese corazón de carne por un aparato. Y Dios lo que hace con ese implante en nuestras vidas es diferente. Dice que Él cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Demos una alabanza al Señor. Y esa operación quirúrgica que Dios hace en nuestras vidas y en nuestro corazón es una operación que cambia el rumbo de nuestra vida. Dios pide el corazón: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque del corazón es que salen los malos pensamientos, la idolatría, la hechicería, la fornicación, el adulterio. Y cuando Dios hace esa operación quirúrgica, cuando usted y yo recibimos con mansedumbre la palabra de Dios, comienza Dios a hacer esa operación en nosotros, a cambiar ese corazón de piedra, ese corazón malo, por un corazón bueno, por un corazón afable, por un corazón amable. Eso lo hace Dios. Pero no se nos olvide, ¿qué tal que la persona cuando vaya a hacerse una
una operación o un implante de un órgano, se revele ante el médico a decirle que no, ¿qué cree usted que pasaría? Se puede morir, porque el que tiene el conocimiento de la ciencia es él, no usted. Y en nuestras vidas, lo que hoy somos, lo que pensamos y en lo que andamos, Dios lo conoce. Y por eso a él nadie le echa cuento qué debe hacer con usted y qué debe hacer conmigo. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Y Él hace cosas maravillosas que muchas veces nosotros no las decimos, no las publicamos, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene testimonio que de pronto alguna vez no lo han dicho. De las cosas que Dios ha hecho. Nadie las sabe, pero Dios sí. Sean buenas o sean malas, Dios las sabe, amigo querido, también. En esta mañana Dios sabe qué piensa usted, amigo. En esta mañana Dios sabe lo que usted está pensando y qué hay en su corazón. Cuando comenzaba Jesucristo su ministerio personal, llegaban los maestros de la ley como los fariseos, los saduceos, y comenzaban a cavilar, dice la Biblia, en su corazón. Y el Señor les dice: ¿por qué estáis pensando esto? Para darles a entender que era el Dios Todopoderoso, que conocía los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Demos una alabanza al Señor. Aleluya. Pablo dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y persuadiste, es decir, te convenciste tú mismo. Nadie hoy en la iglesia debe convencerte que estás en la verdad. El que debe estar convencido eres tú mismo, yo mismo. Porque a causa de esta abundancia de comezón, de pronto alguien te dice al oído que estás desviado, que no estás en la verdad, y te puedes desviar de la verdad. Y eso es fatal para tu vida, porque uno no puede cambiar la verdad por la mentira. La verdad siempre triunfa sobre la mentira. Cuando uno dice la verdad en algo, queda inmediatamente libre. Ya no hay más nada que decir. Pero cuando usted dice una mentira, tiene que echar 50 más detrás de ella, para modo de sostener esa que echó primero. Pero en cambio, cuando usted dice la verdad, así le cueste, uno queda liviano. Sí, perdóneme, hermano, o perdóname, mi hijo, perdóneme, mis hijos, o perdone el que sea, perdóneme si lo hice, no lo vuelvo a hacer más. Hasta ahí llegó todo. ¿Qué pasa con tu vida y la mía? Quedamos libres. Cuando el Espíritu Santo vino y nos convenció de que éramos pecadores, entonces decidimos que convencernos nosotros mismos que éramos pecadores y que necesitábamos del arrepentimiento ante la presencia del majestuoso Dios. Y lo hicimos. Por eso hoy decimos que somos libres. No decimos libres porque un día estábamos en la cárcel judicial, porque aquí hay hermanos que han estado allí, personas que antes de ser creyentes anduvieron en esa vida de oscuridad y por alguna circunstancia de la vida cayeron en una cárcel de estas. Pero cuando llegó el evangelio a esas cárceles, el Señor Jesucristo les hizo libre. ¡Aleluya! Porque la libertad no es andar por las calles de cualquier manera. La libertad espiritual es la que Cristo opera en nuestros corazones. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, sigue insistiendo. Sabiendo de quién has aprendido, le decía Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, enseñadas por una mamá, una abuela, que estaban pendientes de Timoteo. Timoteo no había recibido los consejos de pronto anteriormente a Pablo, de algunos personajes insignes de la época. Timoteo había sido enseñado a los pies de su mamá y de su abuela, y esa base le permitió decirle a Pablo esas palabras y saber que había sido bien instruido. Porque ahora, cuando estaba en sus manos, Timoteo en las manos de Pablo dirigiéndolo,
Pablo reconoce que había una formación espiritual en él. Por lo tanto, así en cada uno de nosotros en esta mañana, amados hermanos, queridos en el Señor, ya debe ser el momento en que cada uno debe estar posesionado en esa verdad. Que ya no haya necesidad de estar titubeando que si parece o que no parece. Si hoy llega un predicador, este dijo de esta manera, mañana llega otro. No es lo que diga el predicador, es lo que te enseña el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso sigue insistiendo Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque allí es donde está el producto de este negocio. Oír atentamente, todo hombre sea presto para oír, dijo Santiago, tardo para airarse, pero también debe oír la palabra y hacerla, cumplirla, ponerla por obra. Gloria al Señor. Hermanos, dijo Santiago, no os engañéis a vosotros mismos. No es que sea malo oír, pero a raíz de todas estas montón, esta avalancha de engañadores y malos maestros, tenemos que tener el detector del engaño, la zaranda espiritual, para no ser arrastrados o apartados de la verdad, de la doctrina sana, oyendo de la doctrina sana y pura. Gloria al Señor. Oyendo es que la gente se salva, pero también se pierde. De la manera como escuchemos tú y yo esta palabra, puede ser, redundar en beneficio, pero también en contra tuya. Te puede salvar o te puede condenar. Entonces este asunto es tan importante que, encerrando toda esta situación que hemos comentado, lo importante es que dice la Biblia que esta palabra nos hace sabios para la salvación de nuestras vidas. Nos hace sabios para la salvación de nuestras vidas. Entonces, hermanos queridos, seguirán amontonándose maestros, seguirán amontonándose precisamente por ese afán. Aquí en nuestras congregaciones vienen muchos amigos y gracias a Dios por ello. Y en todas partes donde usted ve están los templos llenos. En las esquinas hay templos por doquier. Y hay mucha gente porque quieren oír la palabra de Dios. Hay que darle un tiempo a Dios, dice la gente. Vamos a darle un tiempecito a Dios, porque hacemos esto y hacemos lo otro, pero no vamos a dedicarle un tiempo a Dios. Amigo, ese es un concepto muy equivocado. El que tienes que aprovechar el tiempo eres tú. El que tiene que aprovechar el tiempo somos nosotros, porque los días son malos. Y en la medida en que el mal se aumenta, la gente es más propensa a ser arrastrada por estas clases de doctrina. Pero en esta mañana estoy ante una iglesia que le ha sido transmitido un mensaje desde el principio, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador del mundo y que Jesucristo viene por nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.